Bueno, vamos a proceder a explicar la unidad número 2 de la asignatura Operaciones Unitarias 2. Esta unidad trata sobre la transmisión de calor. Vamos a explicar qué es lo que es calor y qué es lo que es temperatura antes para que no se preste la confusión. El calor se define como energía cinética de las moléculas o átomos que poseen una sustancia en su interior. La temperatura es la medida energética media de estas moléculas o átomos que se encuentran en la sustancia. Al agregar calor a una sustancia, sus átomos vibran más fuerte, tienen más movimiento, por lo tanto elevan su temperatura. La transmisión de calor por conducción. Bien, la conducción es el mecanismo de transferencia de calor a escala atómica. Se debe a que las moléculas chocan unas con otras, transfiriendo energía desde la que está más cargada hacia la que tiene menos energía y produciendo así la transmisión de calor. Es una transmisión de calor por contacto y los flujos de calor van desde donde hay más a donde hay menos temperatura. Existen materiales que son muy buenos conductores, como son los metales, y otros que se denominan aislantes, que no conducen bien el calor, como el aire, por ejemplo. Y la conducción solo ocurre si hay diferencia de temperatura. Bueno, la ley de Fourier explica esta conducción de calor por conducción, explica este fenómeno y se define que Q, que es la energía transferida, es igual a menos K por el área. La K significa la conductividad térmica del material, que son datos tabulados ya dependiendo del material que se trate. El menos indica que va desde donde hay más temperaturas a donde hay menos, en sentido decreciente. La A es el área de sección transversal donde se produce este flujo de calor, y el diferencial de temperatura sobre el diferencial de espesor se denomina como el gradiente de temperatura. Esta transferencia de calor está definida como una diferencia de calor sobre el tiempo. Bien. Después tenemos otra forma de transmisión de calor, que es por convección, que la convección es un mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación de una sustancia dentro de otra. Esta convección puede ser natural o forzada. Natural es en el sentido que se da en la naturaleza, y forzada es cuando obligamos a tomar un sentido que no tomaría propio en la naturaleza. Como por ejemplo hacer circular agua mediante una bomba. Se produce en líquidos y en gases donde los átomos y moléculas tengan libre circulamiento en el medio. Y bueno, un dato interesante es que en la naturaleza la mayor parte del calor ganado por la atmósfera es por conducción y radiación, y es transportado a otras capas o niveles de la atmósfera por convección. Bueno, el modelo que explica este fenómeno de convección es la ley de enfriamiento de Newton, que define que el calor transportado es igual a H, que es un coeficiente de convección es una propiedad de cada elemento o compuesto, por el área en la cual se transfiere ese calor, por un gradiente de temperatura, que es por un diferencial de temperatura, que es la temperatura la que está esa área menos la temperatura a la que se encuentra el fluido adyacente. Otro tema que se trató en esta unidad son los equipos industriales de transferencia de calor. Bien, generalmente un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para recuperar de manera eficiente el calor de otra corriente o fluido en otro proceso. Lo que hace es, puede ser, dependiendo del equipo, mediante conducción, convección o radiación, que es el otro forma de transmisión de calor, pasar temperatura, hacer una transferencia de temperatura.
son muy útiles en la industria y, y pueden ser, dependiendo el equipo, puede ser de libres abiertos a la atmósfera, trabajar bajo presiones o atmósferas modificadas. eh, Puede el fluido estar separado por una placa o puede introducirse otro fluido dentro del mismo, mezclarse con más temperatura, y son muy útiles debido a que cualquier proceso químico o físico se debe emplear a cierta temperatura en la industria. Por lo general, esas temperaturas son distintas a la temperatura atmosférica en el momento, por lo tanto se debe enfriar o calentar el producto para realizar la operación unitaria. Se supone que la superficie de estos intercambiadores están aislados, pero se sabe que en la realidad no es así, sino que eso es una suposición para sacar cuentas matemáticas solamente. Estos intercambiadores de calor, cualquier sea el equipo, siempre interactúan con el medio, realizando una transmisión de calor, en el caso de que sea un calentador y no una máquina refrigerante. Bien. Los tratamientos térmicos en productos envasados es una técnica que se ha utilizado desde hace mucho tiempo y es muy efectiva para la conservación de alimentos, garantizando su calidad y seguridad. Lo que hace es que mediante calor destruye los microorganismos dentro del mismo que son contaminantes, pero también se tiene en cuenta que no se dañen los nutrientes ni la calidad biológica del producto. Se están desarrollando nuevas medidas, digamos, para buscar que no se dañen tanto los productos, algo que no sea tan un calentamiento tan brusco. Se está implementando sistemas de pasteurización mediante microondas, pero el problema que se tiene es que tiene un costo muy elevado. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de someter un enlatado en un proceso térmico? Y son muchas cosas y diversos factores que influyen. Primero, el tipo de producto que estamos por pasteurizar o esterilizar, hay que definir eso. Los parámetros por los cuales se van a hacer dependen de qué microorganismo puede tener dentro del producto, su residencia, su letalidad, qué parámetros hay que tener para matar o inhibir este microorganismo, qué alteraciones le produce los parámetros estos de temperatura y tiempo al producto, en qué equipo se va a realizar, qué controles de los puntos críticos se van a tener, cómo se distribuye la temperatura y la penetración del calor en el mismo enlatado, porque se sabe que mediante las curvas de penetración de calor, que es el tema siguiente, que el centro del producto es el que más lerdo es el calentarse, siempre es la zona más fría y es la zona más problemática, o sea, la que se debe tener en cuenta. Mediante las curvas de penetración de calor podemos definir la temperatura en el interior del envase en cualquier tiempo t, o el tiempo en el que tarda el interior del envase llegar a cierta temperatura. Esta curva se crea una representación gráfica tomando en cada instante de tiempo t la diferencia de calor y ubicándolas en el eje de ordenadas con una escala logarítmica, y el tiempo se ubica en el eje de abscisas. Cabe destacar que para realizar esta curva se debe saber la temperatura a la cual se está sometiendo el enlatado y la temperatura inicial del enlatado. Con estos temas cerraremos la unidad número 2.